Hacemos con la entrevista exclusiva que dio ayer en el programa A Fondo a mi colega Juan Manuel Cao. Peter Lapp, el hombre que capturó a Ana Belén Montes, la espía de mayor rango que ha sido capturada acá en Estados Unidos. Tengo en línea justamente a Juan Manuel Cao. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Muy bien y muy felicidades. Satisfecho de estar en tu programa. Es un honor para mí. Para mí es un honor que estés por aquí. Óyeme, felicidades, tremenda entrevista. Ayer la vi, la verdad deliciosa la entrevista, porque uno todo el tiempo ahí bien pendiente de lo que iba a revelar Peter Lapp. Sí, hoy hay una segunda parte. Aquí tengo, tú sabes, a mi estimado Diego Vaz, que me susurra al oído las cosas. Cuéntame. A mí me grita, no te preocupes. Mejor suerte. Oye, no, mira, debido a la repercusión que ha tenido la entrevista, pues nos quedamos conversando después del programa y las cámaras seguían rodando, ¿no? Entonces, como las cámaras siguieron rodando, nos dimos cuenta que teníamos un material extra que vale la pena pues compartir con el público hoy. Él nos ha dado permiso para hacerlo, Miguel Cosío también. En esa conversación pues hay nuevas revelaciones. Creíamos que ya no había nada nuevo que decir sobre el caso tan antiguo de Ana Belén Montes, pero resulta que sí, que el libro está lleno de revelaciones sumamente interesantes, porque este es el hombre no solo que se dio cuenta de que podían ser dos mujeres y quienes estaban espiando a tan alto nivel para un país enemigo, específicamente para Cuba, porque el 99% de los espías capturados de los años 50 hasta ese instante habían sido hombres, y las mujeres que habían participado, las hispanas, eran muy pocas, y generalmente estaban vinculadas a sus esposos, que eran los principales espías. El hecho de que una mujer hispana fuera de manera solitaria la principal espía en un puesto tan importante, era algo que no se les había ocurrido, y entonces pues en esa línea de investigación llegaron a ella, ya la tenían aparentemente ubicada, tal vez pudiesen haber averiguado más, pero los atentados del 11 de septiembre precipitan su arresto, que se produce 10 días después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Ella en estos momentos está libre, después de cumplir más de 20 años de prisión, pero este es el señor que le puso las esposas, que fue a visitarle incluso a la cárcel después, y dice que ella se incomodó, tiró sillas, se molestó. Dice que era una persona muy rara, dijo él, ¿verdad? A mí me llamó la atención eso. Dice, todos somos complejos, pero ella especialmente una persona muy compleja, que incluso, y de las revelaciones ahí que hacía él en tu espacio, en tu programa, decía que incluso llegó a pedirle al régimen cubano, a la inteligencia cubana, que le buscara un novio. Claro. Ahí fíjate, yo que he hecho reportajes sobre este tema del espionaje y he visto muchas cosas raras. También lo que pasa es que los servicios de inteligencia, sobre todo los cubanos, son muy puntillosos a la hora de saber, de manipular con quién tienes tú una relación de carácter íntimo. Hay que recordar el caso de Juan Pablo Roque, que es el régimen castrista el que le escoge una persona para casarse. Él tenía una relación aparentemente con una mexicana que el régimen castrista no aprobó. Todo esto a pesar de que él tenía su mujer en Cuba, ¿no? O sea, que el régimen le obligó a cometer bigamia, le obligó entre comillas, ¿no? Es decir, ese es un tema en el espionaje, es un asunto fundamental, el de las relaciones íntimas, porque por ahí alan el hilo y tejen las tramas, digamos, ¿no? A mí de las otras cosas que me llamaron la atención de la entrevista, que ya está en el canal de YouTube de América TV, pueden buscarlo ahí, pero otros temas que me llamaron mucho la atención, cómo
el régimen cubano y la inteligencia cubana sigue usando, y lo dijo Peter Lapp, sigue usando frecuencias de radio para comunicarse con con los espías. Y tú le preguntabas a él, bueno, ahora con todo este mundo de la tecnología, se hace mucho más fácil espiar. Y otra pregunta que le hiciste, él te responde, conocemos cuántos espías cubanos hay en Estados Unidos, son muchísimos, tengo el número, pero no te lo puedo dar. Que a mí también me llamó la atención eso, ¿no? Me sorprendió esa respuesta. Mira, en el año 92 yo realicé un reportaje sorprendente donde filmamos al tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Usayán, realizando labores de espionaje en el barrio de Jamaica Queen, en Nueva York. Y claro, eso es porque un doble agente que estaba aquí infiltrado en Alfa 66, o que era miembro de Alfa 66, y Cuba creía que lo había captado, esos enredos, ¿no? Nos había mostrado precisamente ese tema del radio. Y entonces yo filmé, y eso está por ahí, por algún sitio, ¿no? Cómo transmite Radio Habana Cuba, y ahí nos damos cuenta por qué en el diario del Che, el Che permanentemente dice, hoy escuché Radio Habana Cuba, hoy estaba escuchando, hoy Radio Habana Cuba, porque Radio Habana Cuba de repente están poniendo música o un programa de entretenimiento, lo detienen descaradamente y empiezan a decir 4, 15, 36, 8, 16. Luego filmé y me mostró este agente doble del FBI de Cuba que tienen exactamente esos códigos que les mandan, donde cada número o cada combinación de números vas armando una palabra y ese es un mensaje cifrado. No hay un lenguaje inventado, ¿no? Porque se presta confusión. Lo que hay es un lenguaje cifrado. Y luego esas letras se diluyen en agua y te las puedes tragar para si te quieres tragar el mensaje, o las puedes disolver, se disuelven. ¿Por qué Cuba usa, estamos hablando de en el año 92 lo que yo filmé, pero lo de Ana Belén Montes es unos años después? ¿Por qué ellos siguen haciendo eso? Le pregunté a Peter Lapp, porque a pesar de su simpleza sigue siendo muy eficiente. Y Cuba sabe que Estados Unidos es superior tecnológicamente a ellos. Por lo tanto, una cosa que yo le anoté es que las veces que estaba en cumbres o en actos internacionales donde estaba Fidel, la escolta de Fidel no usa anotadora, ISB, o no usa nada en la oreja, ese aparatito en la oreja, para que no le intercepten las comunicaciones. Funcionan como en el juego de pelota, se hablan por señas. Y eso parece rústico, pero es muy eficiente, y Cuba no ha renunciado a esa vieja escuela de la KGB, digamos, ¿no? Sí, es que la diferencia, por ejemplo, entre el aparato de inteligencia, que también me llamó mucho la atención lo que dijo Lapp. Dice, no admiro al aparato de inteligencia cubano, pero los respeto, creo que hacen muy buen trabajo. Eso fue lo que dijo. Y la diferencia es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un software como Pegasus, que es israelita, que solamente con enviarte un mensaje de texto, y hay algunos que son más avanzados que eso, solamente con enviarte un mensaje de texto ya tienes acceso a todo el contenido de tu teléfono, ven lo que tú ves, escuchan lo que tú escuchas. Entonces, si los espías se comunican por ahí, pues es muy fácil de capturar a ese espía, ¿no? Y al contrario, esto de las ondas de radio ya es más complicado ir cerrando el cerco, como vimos que le pasó a los norteamericanos. A mí me llamó la atención que hay dos cosas que que se me pasaron, ¿no? Porque él tiene en sus manos un objeto que es una prueba en un caso, y luego que el radio es muy grande. Yo siempre he visto esos radios de onda corta que usaban los espías cubanos más pequeños. Este era un poquito exagerado, ¿no? Sí, no era nada discreto. A mí me llamó la atención cuando vi el empezar de la entrevista con ese radio ahí, yo decía, ¿y eso para qué será? Pero bueno, ya después, claro, ahí ya después él explicó que era el radio de Ana Belén Montes, el radio. Incluso, mira, y esto también me fue muy curioso, ¿no? Ana Belén Montes había ido 2 veces a Cuba escondida,
Es decir, estamos hablando de una persona que estaba a un altísimo nivel en los Estados Unidos y fue a Cuba escondida 2 veces y nadie se dio cuenta. Claro, desde España. Mira, fue a Cuba a recibir entrenamiento en el polígrafo, entrenamiento de cómo funcionar con el radio. Es un entrenamiento que se tiene que hacer siempre de manera personal. Por eso, yo tuve una vez una discusión con una persona aquí muy conocida sobre los 2 profesores Álvarez que fueron arrestados por espionaje en la Universidad Internacional de la Florida, en FIU. Y entonces alguien me decía, no, son unos pobres infelices que realmente los engañaron. Y entonces yo le tuve que responder, mira, cuando el FBI te dice que son 2 espías entrenados, significa que son 2 espías conscientes, no son unos tontos. 2 espías entrenados que tú fuiste allí y te entrenaron en cómo tú envías los mensajes, cómo tú los recibes. Eso es todo un mundo complejo, ¿no? El de los agentes buzones, a los que son agentes que pueden estar, por ejemplo, en Argentina, y tú le mandas el mensaje a Argentina para desviarlo y de Argentina que llegue a Cuba. Entonces, si tú eres un agente buzón, si tú eres un agente que tienes un entrenamiento en recibir y mandar información, tú eres un agente consciente, y el FBI lo dice con claridad. Y lo otro, que ya ahora, porque como te digo, tuvimos una segunda parte que vamos a poner hoy, que es interesante, que es esa idea de que, bueno, a los cubanos nos dicen que somos unos paranoicos aquí en Miami, que vemos espías por todas partes, se burlan de nosotros, pero que hay toda una técnica que es la técnica de ganar la pelea por inundación. No tienen la tecnología, pero tienen la capacidad de, además como venimos de Cuba, donde todo es masivo, de que te llenan te mandan más espías de los que se pueden vigilar, ¿no? Y puse el ejemplo de Alcibíades Hidalgo, que era el embajador de Cuba ante la ONU, que dice que cuando había 4 agentes del FBI vigilando la embajada afuera, y ellos cuando necesitaban sacar a uno solo para una gran misión, salían 30 a la vez. Eso se llama por inundación o algo parecido. ¿Y qué ocurre? Que los 4 que estaban ahí se vuelven locos, al cual de los 30 sigo, ¿entiendes? Eso es una técnica de países totalitarios que pueden hacer cosas masivas. Bueno, imagínate, con esta inmigración, 425,000 cubanos han entrado en 2 años en los Estados Unidos. ¿Cuánta gente de ahí puede ser o no puede ser un espía? ¿Y cómo tú vigilas o cómo tú sigues a 425,000? Es una barbaridad. Claro, ¿no? Y fíjate, y hay categorías de espías. Está el agente de campo que trabaja allá y está el oficial de inteligencia. Los famosos 5 espías o 5 héroes, como le llamaban en Cuba, no eran agentes, eran oficiales de inteligencia. Son los jefes de un núcleo de espías, porque otra cosa falsa que se dice es que los espías no se conocen entre sí, que están divididos. Todo eso es un cuento. Trabajan muchos, se conocen en grupos. Yo he comprobado grupos de más de 6, de 7, de 10 que se conocen y que que trabajan mutuamente y que se esfuerzan, etcétera. El oficial de inteligencia maneja todo un grupo, y Ana Belén Monte era algo más que un oficial de inteligencia, era una analista infiltrada como 17 instantes de una primavera, que era aquella serie que glorificaba a un espía soviético. Pues este estuvo 17 años allí, hizo muchísimo daño. Así que Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.